Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conexiones Profundas, más allá de la ciencia, donde entrevisto personas que cuenten su historia de vida y cómo llegaron a donde están hoy para poder inspirar a más personas. Así que gracias a ustedes por estar hoy aquí, estoy muy contenta por tener esta oportunidad. Hoy estamos en la Conferencia Nacional de Fitopatología o Enfermedades de Plantas, de la que soy parte por estar haciendo pues mi doctorado en enfermedades de plantas. Y tuve esta gran oportunidad de encontrarme aquí al doctor Cruz Adame, que no lo hubiera encontrado si no hubiera sido por esta oportunidad. Y pues él es mi mentor en la parte de industria. A veces hemos hablado de esa parte de los trabajos de academia e industria, entonces uno puede tener mentores que lo pueden ayudar a navegar mejor un poquito acerca de la carrera que tenemos que tener. Y pues como parte de este programa de mentorías de la empresa de Corteva, él fue asignado como mi mentor y nos llevamos conociendo algunos meses. Entonces, doctor Cruz, si quiere presentarse, decir su nombre, de dónde es y qué hace actualmente. Bueno, mi nombre es Cruz Ávila Adame. Soy originario de México, de la parte central de México, Guanajuato. Yo crecí o hice parte de mi vida en México, pero ya llevo viviendo 25 años acá en Estados Unidos. ¿Y qué hace actualmente? Actualmente soy líder en el área de fungicidas de la compañía en Corteva AgriScience. Okay. ¿Y qué tal, si le hace falta estar en México o siente que ya se acostumbra un poquito a estar acá? Realmente la distancia entre México y de Estados Unidos no es considerable, y mi familia vive en California. Entonces para mí ir a México o ir a California me parece que es lo mismo, y cuando viajamos a California hay lugares que parece que es México. Y que un montón de gente habla español en California, ¿verdad? Así es. Es increíble ver que ahí uno llega y la gente le habla en español a uno, como que no pasa nada. Como que no pasa nada, y hay pueblos que llega usted y parece que está uno en México. En México, incluso las casas y todo, ¿verdad? Correcto. En Florida yo he visto eso, por ejemplo, que en el estado de Florida, que si usted va, se ven las casas, por ejemplo, igual que en mi país, como que hay palos de mango, nosotros decimos matas de plátano, así en las casas, y eso es algo que generalmente no se ve aquí, pero en esos estados sí se ve. O en esos lugares donde viven más paisanos. Más latinos, sí. Entonces allí es donde se ven los pollos corriendo en el patio. Sí, es cierto. Bueno, cuéntenos un poquito acerca de su vida. ¿Cómo era usted de pequeño? ¿Cómo fue crecer en Guanajuato? Pues fue una vida bonita para lo que yo conocía, porque realmente mi familia es grande, somos 10 de familia, mi papá y mi mamá. Tú sabes, había días que había para comer, había días que no había para comer, pero como quiera éramos felices porque era el mundo que conocíamos. Entonces mi pueblo era el mundo, y para mí eso era lo que conocía, y nos divertíamos con lo que estaba a nuestro alcance. Claro, ¿qué hacían ustedes? ¿Cómo jugaban en las tardes o jugaban? Generalmente nos juntábamos los niños del barrio y las niñas del barrio también, y entonces había muchos juegos de que si ahorita los miramos en la actualidad no hace sentido, pero en ese tiempo nos divertíamos mucho. Uno muy famoso que teníamos era era así como los vaqueros del oeste, donde nos buscábamos uno al otro y nos retábamos, y nomás con el sonido de las palabras era como que... Y el que hacía más rápido el sonido era el que ganaba, y luego jugábamos equipos contra equipos, de que a ver quién se terminaba primero. Y había otro juego que les llamamos los encantados, de que era también un equipo contra otro equipo,
y había equipos, uno corría y se cubría del otro, pero si te tocaban ya estabas encantado, ya no te podías mover y ya no corrías, entonces ya estabas fuera del juego. Entonces el que terminara con al menos un jugador que no lo tocaran, ese era el ganador. Ese era el ganador. Y entonces pues, son diversiones que ahorita las ve uno y pues, no, comparado con lo que tiene uno de tecnología ahora, pero eso era lo que teníamos al alcance. Claro, ¿y cuántos hermanos tenía o tiene usted? Y nosotros somos 6 hermanos y 4 hermanas, mi papá y mi mamá, los que vivimos, porque también hubo muchos que no, yo le llamo selección natural, de que los que naturalmente nos seleccionamos, esos vivimos, pero sí. Son 6 hermanos. 6 hermanos y de 4 hermanas. Ok. ¿Y ellos dónde están ahora? 4 de ellos están en California y a uno está en México todavía. Okay. 3 hermanas están en California y una está en México. ¿Ustedes viajaban bastante para California? ¿O? No, nosotros no viajábamos. Mi papá es el típico mexicano que cruzó el border de Estados Unidos y México de back and forth. Desde que yo me acuerdo, entonces para nosotros Estados Unidos siempre ha sido como parte del país. Entonces, Sí, porque antes dicen que era muy fácil cruzar, ¿no? No era fácil, no creo que era fácil, porque solamente tomar el autobús de mi pueblo a la frontera, se llevaban creo que 3 días llegar allá y había que tomar autobuses de un lugar a otro. Entonces se dice fácil ahorita, pero en ese tiempo no había autobuses tan bonitos como los que hay ahorita. Y luego entonces llegaban dicen que llegaban a la frontera y allí pues depende también por dónde cruzaras, si supieras cruzar. Entonces mi papá nunca nos platicó cómo le fue en eso, porque él siempre nos platicaba que le iba bien. Entonces él no quería que nosotros nos preocupáramos, sobre todo mi mamá. Ella sí como que les contaba un poquito de lo que vivía, o no les decía nada. Ella también se guardaba muchas cosas. Entonces, pero uno de todos con los amigos, porque todos los vecinos también los mismos viajaban y venían, entonces de cualquier manera nos enterábamos de. Claro. ¿Y ustedes como que de adolescentes tenían como ese pensamiento de decir, si algo no sale bien cruzamos y vamos a trabajar, o no era tan común? No, de hecho la mentalidad en ese tiempo era nomás ponerte fuerte y para venirte a los Estados Unidos. Sí. Eso era lo único que esperábamos, cumplir 16 años porque a los 15 era muy difícil, pero ya a los 16 años ya que estás fuerte, para poder, porque tienes que estar fuerte para caminar grandes distancias, entonces hay que estar preparado para eso. Entonces prácticamente esa era la idea de que uno más que esté grande y nos toca irnos también para allá. ¿Y usted también pensaba eso? Sí, pues así yo estaba esperando nada más que creciera y para cruzar la frontera. ¿Y sus papás qué decían de eso, de que ustedes...? No, es normal. Mi pueblo, la mitad conoce a Estados Unidos, en mi pueblo el que no estudia es en Estados Unidos. Y entonces, ¿cómo es que usted hace esa decisión de decir, bueno, no sé, cruzó alguna vez, me imagino, no sé si... No, yo nunca crucé, nunca vine. Lo que pasa que no había muchas opciones cuando yo crecí. Cuando yo terminé la primaria, que son 6 años, aquí es diferente, son 5 años, en Estados Unidos eran 6 años ahí en México. Y no sé en su lugar cuántos años, pero la primaria eran 6 años. Entonces ya cuando terminaba uno los 6 años es obligatoria la educación. Cuando terminamos los 6 años, prácticamente allí se terminaba la educación para nosotros. De hecho yo no estudié un año después de que terminé la primaria. Yo anduve un año cuidando vacas porque ya no había secundaria cercana a donde yo vivía. Ahorita si hablamos de distancia es cerca, ¿verdad? Porque vamos a hablar de 15 kilómetros o 20 kilómetros, decir, es cerca, se da, ahora no está lejos ahorita con el tipo de transporte que se tiene. Claro. Pero en ese tiempo pues no había mucho, ¿verdad? Que había que ir. Entonces en mi familia no tenía para pagar el pasaje, entonces yo no podía estudiar por un año, hasta que hubo un programa de gobierno que se abrió
y crearon, no recuerdo el número, pero estoy hablando de por lo menos unas 1000 secundarias que crearon nacionalmente en el país, y una de ellas fue en mi pueblo. Entonces, eso fue la oportunidad que yo tuve, porque después de año que no estudié, llegué, se abrió esa secundaria, entonces fuimos a la secundaria, pero no fue una secundaria con todas las facilidades. Teníamos que llevar nuestra silla para sentarnos. ¿En serio? Sí, pues así era. Si íbamos a la secundaria, dejabas tu silla en la escuela, por ejemplo, pero cada quien llevaba su silla. No me acuerdo si fue el 1 o 2 años que llevábamos nuestra silla. ¿Pero usted sí quería seguir estudiando o ya era como, bueno, se dio la oportunidad, lo voy a hacer? Ahorita yo no me acuerdo de eso, si yo quería estudiar. No me acuerdo, pero yo creo que sí, porque cuando estaba chico a mí me gustaba aprender cosas a veces me gustaba abrir algunos libros que encontraba pero así que me dijeras que yo qué interés en estudiar, no. Lo que pasa es que en ese tiempo ser profesor de las primarias era una carrera bien reconocida en mi tiempo. Sí. Entonces a veces yo tenía un amigo, un profesor que estaba en el seminario es donde estudian para padres, de la religión, pero ellos también salen con la carrera de profesores. Okay. Entonces su carrera era de llegar a cura o a padre. Sacerdote, de la palabra correcta. Pero era una buena persona. Él tenía recursos mejores que nosotros, pero una de las cosas que a él le agradecí fue que le gustaba juntar a los niños, no le importaba cómo viviéramos, y nos llevaba a jugar y jugábamos con él, y nos enseñó cómo jugar a fútbol o soccer, nos enseñó él, y siempre cuando andábamos nos llevaba a misa y regresábamos, era una muy buena persona. Entonces yo como que eso me motivó un poquito de que, bueno, a lo mejor me gustaría ser profesor de primaria. Okay. Eso fue lo que me acuerdo así que le gustaría ejercer esa carrera. Así es. Y pasó como toda la secundaria en ese mismo lugar. En ese mismo lugar hice la secundaria, fuimos la primera generación de esa secundaria. Y el director también fue muy bueno en ese sentido. Con el director yo me peleé muchas veces porque yo era muy rebelde. Lo que pasa que como la secundaria era nueva y era una secundaria, un sistema educativo diferente a las otras secundarias, porque esta también incluía agricultura. Se llamaban escuelas agropecuarias. Okay. Y incluía los cursos normales de las secundarias normales, ¿no? Física, matemáticas, álgebra, todo eso, pero también incluía cursos de agronomía, apicultura o técnicas agrícolas que las teníamos que llevar. Pero una de las cosas que el director nos ponía mucho a trabajar, porque la escuela era nueva y teníamos que limpiarla y juntar piedras y hacerla más bonita, pues. Y a veces a mí me ponía a regar las plantas que había en los salones que habían hecho, los que se habían construido. Entonces en ese tiempo ir a la secundaria era en doble horario. O sea, entrábamos a las 7:30 o 8, algo así, salíamos a la 1, regresábamos a las 3 de la tarde y salíamos como a las 5 o 6 de la tarde, no me acuerdo. Y había ocasiones que el director me paraba y me decía, quiero que riegues estas plantas. Entonces me empecé a poner rebelde con él porque no me gustaba, ¿no? Y yo le respondía mucho a él, pero como antes me aguantó mucho. Y ya, digamos que en ese tiempo que estaba ahí, como que usted siempre tenía ese pensamiento de emigrar, o... Todavía seguía esa intención, pero pasó una cosa bien interesante en la secundaria. Como era la primera generación una secundaria nueva, ya el tercer año sí ya tuvimos un microscopio que teníamos para como unos 60 que éramos allí. Ya que nos sentíamos bien felices porque teníamos un microscopio y ya teníamos sillas normales que se podían, ya que eran donde uno pone los libros, el tercer año era una maravilla que teníamos. Pero pasó algo bien interesante. Había
había 3 personas que ya estaban estudiando fuera del pueblo, estaban estudiando su profesión, y entonces fueron a darnos una plática de la universidad donde ellos estaban. Entonces allí fue donde me abrieron el interés, porque hablaban de... La escuela es como, ¿cómo se dice en español? On board schools, internados, como internados, pero como ya era prepa y profesional, preparatoria y profesional, entonces sí eran internados, pero ya podías salir, ya no te tenían tan restringido. Y entonces ellos hablaron de eso, y no, esta universidad tiene esto, y nos dan de comer, y nos dan 3 comidas, y nos dan todo, nos dan pasaje para venirnos, lo único que tienes que ser responsable de llevar tu ropa para vestir, zapatos, y lo demás te lo dan, pasta de dientes, jabón para bañar y ahí pues me llamó eso la atención, y dice, lo único es en agricultura. Y yo decía, agronomía, dijeron en ese sitio, agronomía, yo no sabía que era agronomía, ya después entendí que era lo de agricultura, ¿no? Pues yo soy campesino, hijo de campesino, sí, pero yo no sabía la palabra técnica agronomía. Sí, wow. Sí, y entonces y me gustó mucho, entonces yo les empecé a hacer preguntas y les dije que me mandaran una aplicación para yo llenarla, y sí me la mandaron, me la mandaron, y mandé mi aplicación, y otros también de la escuela aplicamos también, y ya la escuela todavía existe la escuela, y una de las cosas que le agradezco al gobierno de México es una de esas, porque tienen un programa nacional que reclutan toda la gente del país, y que no tienen recursos para ir a la escuela. Entonces lo que hacen es van a todos los estados, comisiones, y empiezan a seleccionar gente de cada estado del país, y de allí hacemos el examen, y seleccionan los basados en el examen y tu nivel económico que tienes. Entonces en mi tiempo yo me acuerdo que mi ficha o mi aplicación, mi número eran como el 35,000, algo así, y entonces nomás seleccionaron 800. ¿Qué? De allí, y entonces te daban becas de acuerdo a... Primero la selección era por el nivel que sacaras en el examen. De allí te seleccionaban, pero ya la beca te la daban de acuerdo al nivel económico que tuvieras. Entonces ya fue cuando nos seleccionaron, y yo llegué allí de ahí fue el seleccionado. Entonces ya cuando llegué allí, yo dije, pues esto está bien aquí. Hay comida todos los días. Hay comida todos los días, sí. No, es que era... lo que pasa que era que estaba uno muy joven. Yo llegué a los 15 años ahí. Wow. Y sí, yo me salí de la casa a los 15 años. ¿Y no volvió? Pues no, sí vuelve uno, pero ya no vuelves nada más como visitante. Ajá, claro. De allí, de los 15 años que me salí, ya nomás iba a mi casa como visitante en las vacaciones. Claro, pero entonces eso era como, no era la universidad específicamente. No, empezamos con prepa. Ok. La universidad tiene una prepa. Ajá. Y entonces la universidad tiene 2 sistemas. Tú puedes entrar o puedes ser aceptado al nivel de la preparatoria, o si ya tienes prepa te aceptan a un nivel que le llaman propedéutico. Okay. O en ese tiempo así era. ¿Cuál es el nombre de la universidad? Universidad Autónoma Chapingo. Ok, ajá. Y es una universidad muy prestigiada en agricultura. Entonces yo le apliqué en la nivel de preparatoria, entonces por eso yo me fui muy joven, porque estábamos de 15 años para la preparatoria, y vivimos 7 años allí, sí. Yo creo que una de las cosas, yo también estuve en un internado en Honduras, y yo no sé si le pasó, pero una de las cosas más bonitas de los internados es que uno también tiene hace amistades muy unidas, porque se conoce y pasa tanto tiempo con la gente ahí que... Eso es bien cierto, y son de las cosas que cuando está uno joven a ver, la gente aquí donde estamos ahorita viviendo en Estados Unidos habla mucho de bully. El bully no sé cómo le llamábamos en ese tiempo, no sé cómo la traducción se me olvidó. El bullying le decimos. El bullying, pero cuando llegas allí tienes que aprender, sí, y aguantar también. Y la mujer era un poquito diferente, pero entre nosotros tienes que aguantar y hacer tu equipo.
Y es donde llegas y haces muchos amigos allí también, como tú dices, porque esos son los que van a responder. No muy bonita la idea también, pero sí hay que aprender a vivir. Y también, no sé si me imagino que les tocaba trabajar bastante, porque cuando son internados también te hacen trabajar como en el campo. Bueno, eso fue una de las cosas bonitas allí, que no nos hacían trabajar. La cosa bonita. Que si no era allí nomás estabas para estudiar. Sí. Estabas para estudiar y mucha gente desaprovechó. Lo que pasa es que está uno muy joven, claro. Pues todavía somos niños en esa etapa, ¿no? Bueno, había gente que no pudo estar lejos de la familia. También. Entonces es una de las cosas que a mí me gustó mucho, porque era nada más estudiar, te enfocabas a estudiar y a hacer deporte. ¿Y cómo era un día normal entonces, digamos? Allí vivíamos de lunes a domingo todos, ¿no? ¿Y compartían cuartos? Compartíamos cuarto. Uh-huh. Y el comedor tenía capacidad para 2,000 gentes. 2,000 personas. Sí, entonces uno normal llegabas, te levantabas, el desayuno lo abrían de las 7 a 9 de la mañana, de 1 a 3 de la tarde la comida o el lunch que aquí le llaman, y de 6 a 8 de la noche la cena. Entonces, cuando no teníamos clases, pues jugábamos, hacíamos deporte y pues, las comidas allí estábamos, y nos pasaban películas, nos llevaban a festivales también. Había un auditorio muy bonito donde nos llevaban, de hecho nos llegaron a llevar a unos teatros de prestigio de lo que a veces hacían performance. Sí, las funciones. Las funciones en Bellas Artes. Bellas Artes es uno de los lugares más prestigiosos de la Ciudad de México. Ajá. Y a veces actuaban allí y de ahí nos los llevaban de eso. No llegamos a ver. Lo que pasa que en ese tiempo para mí ver ballet, para mí eso no era. Todavía para mí. No, es que estábamos muy salvajes. ¿Y cómo era la comunicación con sus papás? Entonces, ¿cómo se comunicaba con ellos? Sí, nos comunicábamos por cartas. Por cartas. Sí, la carta duraba entre 1 semana, 2 semanas en llegar, y eso es lo que iba. Y si no, había lo que le llamábamos un conmutador de la escuela, donde ibas, apuntabas tu nombre para que te pusieran una cita, y hablabas a la caseta de mi pueblo. Ajá. De caseta a caseta, y de ahí le hablaban a mi mamá para que fuera a la caseta, y de la casa allá nos hablaban, que ya te están hablando, y ya no hablábamos en eso. Le gritaban por allá. Teléfono. Sí era. Sí. Sí, así fue, y yo creo que hasta los 7 años que estuvimos allí, era una de las rutinas que teníamos. Por ejemplo, los sábados y domingos, o a veces que no se tenía clase, una de las cosas que tú mirabas era que terminábamos de almorzar y tú mirabas la línea de estudiantes que iban al correo a ver las listas, a ver si teníamos carta. Y había una lista allí y te empezabas a ver, no tengo carta. A veces te iban y te avisaban, vi tu nombre allí, tienes carta, ve a recogerla. ¡Qué emoción! ¡Qué bonito eso! Y luego de eso entonces realizó, digamos, estuvo en la universidad y hizo como la carrera en agronomía, me imagino, ya a los 4 años de la universidad. Allí mismo sí, a los 3 años, y a los 3 años que terminé la prepa, tuve que decidir porque la carrera, somos ingenieros agrónomos, es el título general, pero tenemos una especialidad. Y en ese tiempo había como unas 12 especialidades, entre ellas parasitología agrícola, fitotecnia, industrias agrícolas, irrigación y otras más, economía agrícola, sociología. Entonces había muchas de dónde escoger, había para escoger. Al tercer año, en el último semestre de la prepa, tenías que escoger a qué departamento te querías ingresar. ¿Y usted qué escogió? Pues que escogí parasitología agrícola. Ok. Sí. ¿Por qué razón? Una de las razones, la principal razón, era porque tenía un horario muy bonito. Yo pensé que iba a decir que tenía ahí alguna novia o algo. No. Tenía un horario muy bonito. Me gustaba jugar, yo jugué fútbol. American Football, fútbol americano. Y allí jugué los 7 años que estuve bien, 6 años nada más, porque el primero nomás miraba.
Jugué 6 años allí. Entonces, cuando yo estaba en la prepa y fui a empezar a ver, a mí me gustaba irrigación mucho. Y había muchas matemáticas, pero también industrias agrícolas. A mí me llamó mucho la atención eso. Irrigación sobre todo, pero fui a ver los calendarios, cómo estaban. Los calendarios estaban muy feos, no se acomodaba para practicar fútbol, y dije, bueno, de cualquier manera voy a ver cómo. Y entonces parasitología me llamaba mucho la atención también, pero no era mi primera opción. Entonces había también la fitotecnia, que es así como mejoramiento genético. O mejoramiento de plantas, y también me gustaba, también tenía un horario bonito. Entonces ya cuando llegué a decidir, tenía que decidir, dejé hasta el último día para decidir, y ya aventé mi monedita. Si cae águila me voy a parasitología, si cae sello me voy a fitotecnia. La decisión de la vida ahí. Sí, no cayó parasitología ahí. Qué risa. ¿Y ahí parasitología también era cuestión de enfermedades? Sí, de parasitología. Nunca me arrepentí de haber ganado ese volado de que no me arrepentí. Desde el primer día que fuimos a la orientación, dije, esto estaba escrito para mí. Porque nos empezaron a explicar todo, porque parasitología agrícola era aprender de enfermedades, de plagas, de malezas. Y de nematología. Entonces era una carrera bien completa, y a mucha gente no les gustaba porque tenía que memorizarse muchos nombres científicos para un examen nada más que tuve en el 5º año de mi carrera. Teníamos que aprendernos como unos 200 nombres científicos, más la de las familias y botánica. No era de entomología el examen, y teníamos que aprendernos como unos 200 nombres científicos de plagas, más la diferencia entre las familias y subfamilias. Sí, también me tocó hacer eso. Sí. Y ya entonces terminando la carrera, ya como que teniendo todo ese conocimiento de estar estudiando parasitología, ¿qué pensaba usted, digamos, cuando ya estaba en su 3er o 4.º año? ¿Sentía que quería seguir estudiando? No, de hecho, cuando yo me fui en mi primer año de profesional o bachillerato, el primer año quise dejar la escuela. Porque todos mis amigos del pueblo, cuando íbamos de vacaciones, la mayoría de mis amigos o estaban trabajando no estudiaron, pero trabajaban, y uno de mis mejores amigos, que todavía estamos en contacto, de hecho él vive en Michigan, mi amigo, él siempre traía dinero en dólares. Entonces llegábamos en diciembre y ellos invitaban vamos a hacer a cocer bisteces, o que vamos a hacer esto, nos tomábamos unas 2 cervezas, y éramos muy sanos, no éramos agresivos, éramos muy sanos, un ambiente en el pueblo muy bonito. La gente nos quería, la gente no nos, porque ellos miraban que éramos escandalosos y todo, pero éramos buenas personas, en el sentido que no buscábamos pelea o no nos peleábamos con la otra gente. Entonces, la gente les gustaba a veces hasta vernos por el escándalo que hacíamos solo. Entonces yo miraba eso y como que me frustraba que yo no traía dinero, porque yo nomás llegaba de la escuela y pues nunca traes dinero. Claro. Y entonces eso me frustró, y entonces un día dije, no, ya aquí le voy a parar, o voy a tomar un año de permiso. Y ya fue un año que sí, me vine de vacaciones, terminé el semestre y me vine de vacaciones, pero ya me vine con la intención de que yo no iba a regresar. Wow, ¿y qué lo hizo regresar? Bueno, una de las cosas que me hizo fue mi padre. Mi papá ya nos dejó, pero una de las cosas que le aprendí a él no fue a la escuela. No sabía escribir, no sabía leer ni escribir, pero vivió en más estados de Estados Unidos que de los que yo he vivido, también. Pero una de las cosas que me preguntó, le dije que ya no iba a regresar a la escuela. Y yo pensé que se iba a enojar y que me iba a decir, ¿cómo es que bla, bla, bla? No, nada más dijo, ¿ya lo pensaste bien? Y le dije, sí.
Bueno, ¿y qué vas a hacer? Irme contigo a Estados Unidos. Bueno, está bien. Desde mañana empezamos a practicar. Y yo dije, pues qué práctica. Me llevó a trabajar con él. Y trabajar en el campo y en la parte donde estábamos, pues no era fácil, es maíz. Y entonces me llevó y yo no sé si conoces allá en Centroamérica se utiliza, o de donde tú eres, pues sí que se utilizan los tiros estos de mulas o de caballos sí. para trabajar. Y nosotros teníamos del arado, y entonces teníamos un tiro de mulas que él usaba y yo tenía que ir atrás de él. Él iba con el arado y con las mulas y yo iba atrás poniéndole tierra y tal maíz a los que no alcanzaban. Entonces eso es fácil cuando una media hora, entonces, pero después de 5 horas que andas agachado y de todo eso, como que te empieza sí. Entonces ahí andaba allí, entonces el primer día no me dijo nada, trabajamos como unas 7 horas, 8 horas, platicábamos ni nada, y dije, pero no me voy a rajar. Ya regresé a la casa, y el segundo día de nuevo lo mismo. Y al segundo día como que sí la espalda me dolió. Pero dije, no me voy a rajar. Pero ya cuando estábamos en el tercer día, yo creo que no le aguanté, que sería unas 2 horas, yo creo nada más. Y dice, ya me quedé acostado. Y dije, esto no es para mí. Bien interesante lección que me dio allí. Y al final cuando terminé, no de hecho ni terminé, estábamos comiendo el almuerzo, cuando le dije, ya cambié de opinión, siempre me voy a regresar. ¿Y su papá qué le dijo? Ya no, está bueno, eso es lo que digo. Pero él entre sus cosas tenía la manera de enseñarnos. Sin palabras. Sin palabras. Y no me dijo nada. Y de hecho, yo creo que sí le dio gusto porque ya no me dejó completar el día. Ya me dijo, pues ya si te quieres ir a la casa, ya está bien. No me dijo 2 veces que agarró. Él se quedó todavía y yo me regresé. Y ya de allí regresé de nuevo, yo no se terminaron las vacaciones y todo. Y yo terminé bien el semestre, o sea, no tenía ningún problema de regresar. Y se terminó el semestre, regresé y nunca me volvió a cruzar la mente. No, es que eso me enseñó, dije, no hombre, esto es nada más aquí 8 horas que ando, pero hacer eso de por vida. Por vida. Sí, no, a lo mejor puedes llegar a andas allí de ¿cómo le dicen? De mayordomo y ese tipo de cosas, pero hacer todo eso, no, dije, no, eso no es para mí. Y entonces ya usted decidió... No, ya de allí dije, no, ya de allí yo voy a terminar y entonces ya, yo iba bien en la escuela, yo fui muy... Yo fui muy decidioso en la escuela. En la secundaria yo era muy dedicado en la secundaria. De hecho, por eso el director nunca me dice que yo le respondía mucho, yo me le peleaba mucho con él, pero él nunca me dijo o me corrió, vamos a ponerlo así, porque yo era el que... De las mejores notas. No, era el más alto de la secundaria, de los que estamos de mi generación. Okay. Entonces por eso, entonces los padres de familia y todos sabían que el hijo de Cruz Ávila, pues mi papá se llama también Cruz. Le pusieron el hijo de Cruz Ávila, que es muy bueno para estudiar. Yo no creo edad porque pero entonces cuando ya me fui a la escuela allá en Chapingo, yo me hice un poquito más dejar las cosas a la desidia. Al último momento, pero de todos modos yo salía bien, yo siempre salí bien. Entonces por eso como que yo me confiaba porque voy a salir bien. Sí, y por eso no me preocupaba. Entonces a mí esa vida que llevé fue muy bonita. Yo me imagino también, sus papás pudieron ir a su graduación de la universidad. Sí, llegaron, pero nomás llegaron el día
de la graduación y se fueron en la mañana el otro día. Claro, porque no había, me imagino... Pues no, pero él, no, él tenía que regresarse a cuidar sus 2 vacas que tenía y entonces regresaron. Pero yo imagino que era un momento como muy importante para todos ustedes. Sí, pero yo pensé que no iban a ir, yo sabía que no iban a ir porque me dijeron que no iban, que no podían. Sí, y entonces llegaron de repente y yo no tenía boletos para ir. Y entonces y él como que se chigarí, ¿dónde lo metimos en un problema? ¿Verdad? Y mi mamá me dice, ay hijo, ya te metimos en un problema. No te preocupes ahorita. Y entonces yo tenía 2 amigos que iban a ir conmigo a mi fiesta. Y que ellos estaban en otro departamento, pero iban a ir a mi fiesta y de graduación. Porque hacemos una fiesta de graduación así por departamento. Y luego haces la general. Y a la vez la privada era la que iban a ver, entonces fui con mis amigos, les dije, ¿saben qué? Llegaron mis papás y necesito sus boletos. Y no me dijeron nada, no, sí, claro, de aquí, llévatelos. Y ya con eso lo solucioné el problema, pero sí llegaron y no, a mí me gustó, se la pasaron muy contentos. Sí, porque al final de cuentas no, me imagino que no tenían expectativas de que fuera a la universidad por las condiciones en las que crecieron. Sí, exactamente, y entonces pero sí estuvo muy bien ya. Y luego de eso, entonces, ¿qué pasó cuando ya se graduó de la universidad? Cuando me gradué de la universidad, yo me fui a trabajar es un banco que da créditos a los agricultores. Fue mi primer trabajo, pero no me gustó. Se me hacía no me gustó y me regresé a la universidad y ya luego encontré un trabajo de técnico con el colegio de posgraduados. El colegio es un colegio que educa nada más a nivel de maestría y doctorado y entonces no tiene licenciatura, pero tiene doctorado y maestría. Okay. Entonces yo quedé de técnico allí, como técnico me contrataron y empecé a trabajar. Entonces después ya me admitieron en el programa de formación de profesores ellos y de allí hice la maestría en el mismo colegio. Como parte del programa de formación de profesores que ellos tenían. ¿Y en qué hizo la maestría? La maestría la hice en fitopatología, a pesar de que yo pensé que era mi proyecto de tesis en la licenciatura, que tienes que hacer un proyecto. En la licenciatura la hice en entomología, porque yo pensé que entomología era mi vida. Sí. Pero ya cuando me encontré ese trabajo de técnico era en el área de diagnóstico más fitopatología. Era diagnóstico en general, plagas y todo, pero era más fitopatología. Y me fui y me gustó. Y ya cuando me fui a la maestría me fui a fitopatología, pero me fui a hacer en epidemiología. Epidemiología y trabajando con una enfermedad de plátano, cicatoca negra de plátano. Es una enfermedad foliar del plátano o banano. Es un hongo, es un hongo, es Mycosphaerella fijiensis. Sí, y es la enfermedad más importante de banano, después de Fusarium. Ves que Fusarium ya lo controlaron con variedades resistentes, pero esta enfermedad foliar es la más importante. Yo hice un programa un estudio de epidemiología para cicatoca negra. En ese tiempo eso fue lo que hice en ese tiempo. ¿Siempre entonces en la Universidad de Chapingo? La Universidad de Chapingo está separada, o sea, están muy cerquitas los dos, el Colegio de Postgraduados y Chapingo, pero son instituciones separadas. O sea, el Colegio de Graduados es el que ofrece la maestría. La maestría y doctorado. Chapingo también tiene, pero el colegio es diferente también en agronomía, estadística y otras cosas, pero son instituciones diferentes, pero colaboran mucho. Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo duró la maestría entonces? La maestría la hice en muy corto tiempo porque yo tenía resultados ya de mis experimentos, yo los hice cuando trabajaba de técnico. Hice como era el mismo colegio, entonces yo hice la maestría, entonces yo no tuve que hacer experimentos durante el periodo de maestría porque yo utilicé muchos datos que yo ya tenía del trabajo que yo estaba haciendo cuando estaba de técnico. Solamente era escribir la tesis. Y ya pues analizarlo. Y como era epidemiología, o sea, prácticamente los datos eran datos, no podía hacer mucho, entonces tienes que aprender todo cómo modelar y qué es lo que quieres hacer. Entonces yo nomás utilicé mis datos como base para lo que iba a hacer, pero en realidad nomás me ahorró mucho tiempo que no hice no tomar los datos, pero en realidad mi tesis fue enfocada más en computer modeling.
todo lo creando de como modelos, todos los de modelos de predicción. de predicción. Ajá. Y que utilizaba programas como R, me imagino. No, en ese tiempo R no existía, pero utilizábamos más Basic and Fortran que en ese tiempo, porque estamos hablando de una temporada que tú no sabes que existió. Sí, entonces había el Fortran es el programa, es el padre de la programación en computadoras, Fortran. Y de ahí apareció el Basic en C++, se me olvidó ahorita el otro nombre. Pero en ese tiempo sí habían computadoras. No había computadoras todavía. Ajá. Bueno, ya cuando me fui a la maestría sí. Sí, ok. Ya la maestría sí había computadoras, sí. Pero todavía en la maestría estaban estas computadoras matrices que le llamaban, computadoras grandísimas, y tú nomás tenías terminales, que le llamaban. Entonces tú podías trabajar en las terminales. Pero tenías que mandar el análisis a la computadora principal. Ajá. Y ir a una ventana y recoger tus resultados en una lista de papel que se lo podías extender. Se lo llevaba a la casa. Sí, no, es que luego le aguardábamos tú mucho ese papel porque nomás la computadora nomás imprime por un lado y lo demás lo podías utilizar para escribir. Entonces guardábamos esos listados para después utilizarlo para escribir. Sí, en lugar de comprar libretas, lo utilizábamos eso para escribir o hacer ejercicios de matemáticas o lo que se fuera. ¿Pero usted hizo la maestría porque quería un trabajo o porque en verdad le gustaba lo que estaba haciendo? La verdad, lo que me gustaba por la maestría, yo siempre tuve en mente que quería ser doctorado. Ya cuando regresé a la escuela y que dije que voy a terminar la escuela, yo siempre tuve la mentalidad de que quería hacer un doctorado. Porque yo miraba a los profesores que tenían nivel de doctorado allí, yo los miraba que vivían muy bien. Y yo dije, entonces yo creo que necesito ser doctor para vivir. Quiero esa vida. Sí, y yo miraba yo los miraba así como conocedores de todo en su área. Y a mí me gustó eso, dije, un día voy a ser doctorado. ¿Y entonces hace la maestría? Y si la maestría me regresé a trabajar otra vez. Ajá. Y trabajé como otros 4 años. Y ya después haciendo eso la Fulbright Foundation me apoyó para venir al doctorado a Estados Unidos. Entonces yo vine apoyado por la Fulbright Foundation en Estados Unidos y ellos me ayudaron a encontrar la universidad. Yo no apliqué a las universidades, la Fulbright hizo el trabajo. Qué interesante, porque hemos hablado aquí que Fulbright es un programa de Estados Unidos que da becas para diferentes países, ¿verdad? Y entonces las personas pueden aplicar y tienen como ciertos fondos que son como, bueno, no sé si en ese tiempo, pero hoy en día se hacen como un match de fondos, como que la universidad pone una parte y Fulbright pone otra. Ahora es así, no sé cómo era en ese tiempo. Y en ese tiempo lo que ellos hacían era la Fulbright. Ellos te ayudaban con todo el proceso de las universidades y había el Instituto Internacional de Educación, que si la Fulbright te aceptaba, entonces el Instituto Internacional de Educación se unía y ellos hacían, pero yo no tenía que hacer nada no, eso es internacional también, el Instituto Internacional de Educación. Ellos, no sé qué colaboración tenían con ellos y ya tú no tenías que hacer nada, nomás firmar. Y más el Consejo Nacional de Investigación de Ciencia y Tecnología en ese tiempo de México, ellos tenían que aportar también una parte de la beca. Pero prácticamente ya era automático, si la Fulbright te aceptaba, prácticamente era nada más aplicar al Consejo Nacional y ya todo. Nomás era cuestión de llenar los papeles. Si ya no ibas tanto el detalle era que la Fulbright te aceptara. Si la Fulbright te aceptaba, ya estabas prácticamente. Lo otro era papeleo. ¿Y en qué universidad lo ubicaron? Cuando la Fulbright me preguntó, me dice, queremos que nos des 10 universidades en orden prioritario, de cuáles quieres del número primero a la última. Y danos 10 universidades y nosotros vamos a aplicar a ellas y ya de ahí nos vamos. Entonces, cuando vieron que tenía Cornell en el primer, luego me dijeron, sí, dice Cornell es muy difícil, no te garantizamos, entonces no te hagas ilusiones, no queremos que pienses que no vamos a intentarlo, lo vamos a hacer. Sí, pero no, lo más seguro es que no nos van a dar.
¿Pero porque era muy caro? ¿O No, porque Cornell era aprender es muy difícil, son universidades privadas. Claro. De la, ¿cómo se llama? Ivy League. Ivy League. Entonces, y me platicaron un ejemplo de una persona que de Harvard, que también era Fulbright, entonces aplicó también para Cornell. Y dice, ella venía de Harvard con maestría y de Harvard y bachelor's creo también. Y le iban dice, la quisimos a poner en Cornell y Cornell dijo que no. No la aceptaron. No la aceptaron. Entonces me dieron ese ejemplo y dije, no se preocupen por eso, sí, pero vamos a intentarlo. Ajá. Pero no, Cornell me ofreció todo. 100% tuition y stipend. Wow. ¿Y usted hace tiempo se imaginaba, como si tenía una idea, porque pues Cornell es una gran universidad en Estados Unidos, ¿usted como que tenía una idea de que Cornell era una gran universidad o cómo sabía usted de Sí, Cornell? ya sabíamos de que Cornell era buena universidad y como yo en ese tiempo cuando estaba en epidemiología en México, que hice mi maestría, ya después me empecé como yo trabajaba con fungicidas en epidemiología, el estudio de epidemiología incluyó fungicidas. Entonces uno de los problemas grandes que yo vi en ese tiempo que trabajé en esos estudios fue que la resistencia a fungicidas, Benomil, tú estás muy jovencita todavía, no sabes, o sea, no vivías todavía cuando los benzimidazoles andaban en eso, te crearon resistencia muy rápido. Entonces a mí me llamó la atención eso de entender cómo se desarrollaba resistencia. Y de ahí fue ese fue mi proyecto que yo sometí a la Fulbright también, porque te tienes que someter a un proyecto, que es lo que quieres hacer. Entonces expliqué que yo estaba interesado en entender más porque los hongos desarrollaban resistencia a los fungicidas y bla, bla, bla. Y entonces en Cornell estaba uno de los mejores profesores del mundo en resistencia a fungicidas, Wolfram Kuller. Y por supuesto también apliqué a Riverside, que también había profesores buenos allá, en Michigan, en Florida, Oklahoma. Y en verdad son universidades top en la parte de enfermedades en plantas. Sí, todo eso. Y principalmente yo lo que buscaba gente que estuviera trabajando en resistencia a fungicidas. Pero cuando Cornell me aceptó, entonces ya... de hecho, Riverside también me ofreció, pero ellos no me ofrecían nada más el 80%. Oklahoma sí me ofreció todo. Florida me ofrecía, no me acuerdo qué Florida que me ofreció. Y fueron las 4 que pero ya como cuando ellos, la Fulbright, me hablaron, no, Cornell ya te aceptó y va a llegar la carta. Y me imagino que ya las demás ya vamos a decirles que no quieres irte. Sí, y así fue como llegué a eso, pero esas son de las cosas interesantes. Yo tuve mi aceptación de Cornell, pero como yo trabajaba en un centro experimental del colegio, te digo que yo pertenecía al programa de formación de profesores. Ajá. Entonces yo trabajé en un centro regional, centro de investigación, como el de Ginebra en Cornell. Y allí fui subdirector académico en ese tiempo, cuando me llegó la aceptación, pero también el gobierno del estado me ofreció una posición al mismo tiempo, de más federal, es decir, que queremos que te vengas a trabajar con nosotros con el gobierno del estado. Pero yo tenía la aceptación de Cornell. Y entonces si me voy al doctorado o me quedo ya aquí. Porque si te metes a esta carrera donde te ofrecen al gobierno, ya no sales de allí. Ya tienes que seguir. Entonces les dije que no y me vine al doctorado. Se vino al doctorado. Sí. ¿Y esa decisión en algún momento, usted cree que fue una buena decisión o...? No hay ninguna razón por que me pueda arrepentir. Okay. A veces me pregunto qué hubiera pasado si se Claro. agarró esa carrera, ¿verdad? Y digo, a lo mejor ya fuera gobernador de algún estado por ahí. Ya fuera presidente. No presidente, pero a lo mejor gobernador o algo así. Claro. Ya porque un compañero mío que éramos muy amigos, allá que estuvimos juntos, salimos de la carrera juntos, nos fuimos a trabajar juntos y es mi compadre y él se dedicó así, hizo su carrera en eso, entonces, okay. Entonces yo lo veo a él diciendo que allí pude haber sido yo, pero no, fue una muy buena decisión el haberme tomado venirme para acá. Okay, entonces hace su doctorado en Cornell, me imagino que se estuvo 5 años en su doctorado. 5 años en doctorado en Cornell, sí, me dio lo que pasa es que cuando me vine al doctorado también,
me dieron muchos consejos la gente que había estado en Estados Unidos en doctorado, ¿verdad? De que no, que mira, llévate unos cursos que tú entiendes bien porque el primer año es muy difícil. Y dice que no hablamos bien inglés y tú no hablas bien inglés. Yo no hablaba inglés, yo me entendieron de milagro. Entonces dice, mira, tienes que mejorar tu inglés y ya cuando entonces te metes ahí. Pero ya cuando cuando me vine, sí los escuché, darle muy buenos consejos, pero yo cuando llegué dije, no voy a perder el tiempo tomando cursos que ya sé. Y entonces, ya ves que se metió uno los cursos de los 400, de esos de 500, sí. Y yo agarré 700. Que aquí los niveles son de 4000. Sí. En ese tiempo, bueno, no sé. 400 le llamábamos. Ok, 400 son de pregrado. Pero de 500 ya empieza de grado. 500 ya son para posgrado, 600 también. Pero los míos eran de 700 que me llevé a unos, sí. Y entonces yo llevé unos es que yo cuando llegué a Cornell dije, yo no sé nada de biología molecular y yo quiero resistencia a fungicidas. Okay. Quiero entender por qué, entonces quiero biología molecular. Claro. Y de allí fue cuando llegué a la escuela y dije, no, pues mis cursos que quiero son de biología molecular. El único que llegué básico, cursos básicos fue Plant Biochemistry. No Plant Biochemistry, sí también fue posgrado, era Biochemistry, bioquímica, perdón. Esa la llevé básica, es así. El Leininger, el libro de Leininger, yo no sé si lo has visto ese, no. Pues sí me la tocó casi aprendérmelo. y eso, llevé ese y un curso de biología biología de plantas. Esos fueron los básicos que llevé. De hecho, los llevé con undergrad, esos cursos. Pero es porque yo no sabía mucho, ya no tenía mis conocimientos de química. De química y de bioquímica ya estaban muy obsoletos. Entonces, eso sí los tuve que llevar. Y ya luego fue cuando todo eso de genética, poblaciones, sí, pero de molécula, era más moleculares. Lo puedes decir en inglés, sí. Molecular Basics o de Genetics Population Molecular Basics. Base molecular. Bases molecular de las genéticas. Sí. Entonces todo era molecular. Esos cursos como me dieron trabajo, pero salieron. Sí, yo entiendo eso. Ahorita yo saqué unos cursos que yo ya no quería sacar clases más bien. Sí. Y entonces ya cuando usted estaba, digamos, vamos a hablar del final del doctorado, ¿qué quería hacer al salir? ¿Cómo veía usted su oportunidad de trabajo? ¿Sentía que quería regresar a México o quedarse? De hecho, cuando yo me vine al doctorado y la razón que yo hice resistencia a fungicidas es porque ya cuando yo me vine al doctorado yo ya venía con una idea de que probablemente no regresaba a la academia. Y entonces yo ya había empezado a trabajar con gente de la industria, yo les probé algunos productos en México cuando yo estaba allá. Cuando terminé la maestría yo les hice muchos trabajos y yo los miraba que andaban muy bien ellos comparado con lo que nosotros y entonces y luego ya como aprendí lo que andaban haciendo yo les di cursos de manejo de resistencia y miré que ese tipo de cosas la industria tenía que me gustó. Y entonces ya cuando me vine para acá ya venía con esa idea de que con una mente abierta y si me ofrecen un desencuentro de trabajo me voy a la industria. Okay. Y entonces por eso le hice todo eso en fungicidas. ¿Y qué pasó después entonces de que ya usted sabía que se iba a quedar? Entonces, yo no tenía pensado de quedarme en Estados Unidos. ¿Quería volver a hacer ese trabajo? Yo me regresé porque pues es que yo era del colegio de posgraduados, yo era profesor del colegio de posgraduados. Cuando me vine al doctorado, entonces yo regresé, pero yo regresé porque quería arreglar todo bien con ellos. Señores, de hecho yo pensaba quedarme con ellos, pero cuando llegué la situación, el colegio estaba muy crítica, los recursos eran muy pocos y entonces yo venía en puesto de Cornell. A mí en Cornell me fue muy bien, en el sentido de que no sé usted cómo sé, pero yo miré a otros estudiantes ahí de Cornell que estaban con otros profesores, pero yo cuando llegué a Cornell, mi profesor lo primero que me dijo, Cruz, tu problema es tu investigación, el dinero es mi problema. Tú haces investigación y yo busco cómo sacamos dinero.
Yo no tuve que escribir grants, no tuve que nada. Entonces yo lo que quería en Cornell me lo daban. Yo no, ni siquiera me argumentaban. No habías hecho que yo compré muchas cosas, no. Pero yo no tenía ningún problema. Yo necesitaba algo y un kit o de esos, lo ordenaba y lo tenía en 2 días allí, lo que tardaban en enviarlo. Yo nunca me prohibieron no lo pueden porque no tenemos presupuesto. Yo nunca tuve eso. Al contrario, un día mi profesor se enojó porque me dijo, hey Cruz, tengo dinero para comprar una centrifugadora o algo que necesites, ¿qué quieres comprar? Y le digo, nada, no necesito nada. Y yo había comprado ya un PCR, una máquina de PCR, que no es que las anteriores ya las estaban bien viejas, me acuerdo cómo se llamaba. Entonces yo le convencí que comprábamos una nueva de tecnología, ya con esas que puedes correr a diferentes ciclos en la misma PCR y todo, y una máquina bien cara en ese tiempo, no me acuerdo cuánto nos costó, pero estaba cara y me la compró y vamos a comprarla, pues nomás la utilizan, sí, no se preocupe, la vamos a utilizar. Y entonces yo cuando llegué a la escuela, llego al colegio y llegué y mi oficina era la biblioteca por 2 meses. Fue mi oficina y me iba a la biblioteca y ya dije, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Ya vámonos mejor. Entonces arreglé con ellos todo, pero yo tenía un compromiso con ellos de que si me regresaba de que si yo no cumplía, yo tenía que trabajar con ellos un tiempo similar al que ellos me apoyaron en el doctorado. Entonces yo estuve 5 años, yo tenía que trabajar 5 años con ellos. Con un salario, ¿verdad? No era que no me iban a pagar, no, pero el compromiso es que yo tenía que trabajar para ellos. Y yo firmé un convenio de que iba a trabajar con ellos. Entonces cuando me regresé me dicen, pero tienes un convenio aquí que lo podemos hacer legal. Y legal me quiere decir que te meten te meten a la cárcel. No a la cárcel, pero no te van a meter a la cárcel, pero te meten en lo que sí te pueden decir, no, usted no puede regresar a Estados Unidos. Te quitan tu pasaporte, algo así. No, de hecho, el abogado del colegio me lo dijo. Me dice, pues vamos a arreglar las cosas bien, ¿sabes? Porque dice, no, vamos a arreglarlo bien, porque una carta de nosotros, si la mandamos al Departamento Internacional de México y te van a prohibir salir del país, ¿y para qué quieres? Y no, sí, vamos a arreglarlo. Entonces ya no hicimos la cuenta y ya me sacaron un cuentonón allí que era un montón de dinero y ya le dije, bueno, pero a ver, díganme cómo lo vamos a hacer aquí. Pues yo le echo yo les regresé como unos, no me acuerdo bien edad, pero yo creo que era lo equivalente como unos $75-$80,000 que les regresé. No me los cobraron al mismo tiempo, pero le tocó pagar. Pero sí, y entonces cuando vi la cuentonona que me sacaron, les digo, híjole, pero pues, vamos a ver cómo le podemos hacer. Yo no niego que les pago, pero no tengo dinero, porque el mismo abogado me dijo, abogada era abogada, ella me conocía. Y me dice, ingeniero, dice, pero ¿cómo va a pagar qué? Porque ella sabía cómo pagar qué. Si yo no sé, ellos que nomás den mis facilidades y dice, pero no, es que tenemos que tener una garantía de que sí va a pagar. Y ya le digo, para que vea que sí tengo intención, ahí traigo una camioneta, la acabé de comprar yo. Ahí traigo una camioneta, si la quieren vayan a verla, agárrenla. No les dije 2 veces, la agarraron como el primer pago. No. Yo me he pagado con esa camioneta, yo no me acuerdo, güey. Llegó a troque y regresó caminando. Me costó esa camioneta, no sé, me costó como unos $20,000, yo creo $25,000, algo así. Algo así como 20 por lo menos. Allá en México fue eso. Y sí la agarraron, pero la agarraron al precio, y se la llevaron, hombre, ya me tocó regresarme caminando. En el metro, en el autobús me regresé. Y mi hermana también, es que como necesitaban a alguien que respondiera, mi hermana, una de mis hermanas fue y firmó que si yo no pagaba, ella pagaba. Pero que tan seguro estaba usted que su vida estaba aquí. No estaba seguro, no, pero yo siempre he creído en Dios. Wow. Y nomás hago las cosas y lo que pasa es que no estoy diciendo que Dios me va a mandar todo, ¿verdad? Pero trabaja y va a salir. Nomás no te... Entonces,
Sí anduve nervioso un tiempo, ¿verdad? Pero me estaba nervioso más porque ¿quién me va a afirmar de que si yo no pago? ¿Quién va? Ellos se ofrecen a pagar, sí, y le hablé a un amigo y dos amigos es cuando sabes que sí tienes amigos. Uno de ellos me dijo, no, sí, nomás que ahorita no tengo tiempo para ir contigo, porque ellos tenían que ir conmigo, no, a donde está el colegio a firmar personalmente, así que, y otro amigo le fui a verlo y también ahí de mi pueblo. De hecho, yo le he dicho muchas veces que, porque él me ha preguntado algunas veces que cómo me ha ido, y una de las cosas que le digo, no, yo te agradezco mucho que no te me echaste para atrás cuando te dije que si firmabas por mí. Es que es un gran compromiso, sí, y con la cantidad de dinero sí, ¿cómo sabes que si vas a pagar? Sí. Y otro amigo me dijo, le dice, no, hombre, yo te firmo. Y le digo, no, te quitan la casa. ¿Qué me van a quitar? Me dice, pero yo te firmo, le dice. Y no, eso es mi hermana, y dice, yo te firmo. Tenía su casa. Y dice, yo te firmo con la casa. Y ella puso la casa. Puso la casa. Wow. Sí, y así fuimos y firmamos, pero el mismo abogado le dijo a ella cuando iba a firmar, dice, señora, ¿está segura que sí quiere firmar? Y dice, sí. Y ya firmamos y nos tocó venirnos caminando. No caminando, pues que en el autobús. Sí. No, pues son manejadas de 8 horas que teníamos que hacer, ¿verdad? ¿Y si se acuerda qué pensó en ese momento después de que firmaron, cuando salió de ahí? No, como que dijo, bueno, ya esto ya está arreglado, como que ya de eso se me quitó un peso, ya arreglé aquí. Entonces vamos a enfocarnos a lo que viene. Okay. O sea, eso ya está en el pasado, así como yo lo sentí, no me procuraba, pero no, ya le dije a mi hermana, le dijo a mi hermana y otro amigo que había ido con nosotros, y mi cuñado fue con nosotros también, y le digo, ahora ya terminamos eso, vámonos a comer. Y ya unimos y nos regresamos y no, gracias a Dios llegué, me vine de postdoc acá en NC State, y no ganas mucho de postdoc, ¿verdad? Como paga uno, pero mira, lo que pasa que a mí dinero, que el salario que me estaba dando, o dinero que me daba el colegio para mis estudios, mucho de eso yo no lo gasté, porque lo que pasa es que el coronel me daba, ellos pagaban todo, yo no lo necesitaba. Oye, el coronel me cubrió todo. Entonces, ya cuando hubo un periodo que se me acabó el apoyo de la Fulbright también, porque nomás me dieron por 3 años y medio. Lo demás ya no es que te dan por el doctorado, ellos no te dan todo lo que duras. Entonces le platiqué a mi asesor, le dije pues ya me quitaron a esto, y le digo, todavía yo tengo esta parte, le digo, pero si usted ya no puede, también yo puedo sobrevivir con lo que tengo de acá. Y mi asesor me dijo, bueno, voy a hacer como que no te escuché y vamos a seguir hasta donde llegamos. Entonces yo tenía todo cubierto en Estados Unidos, yo no tenía necesidad, entonces yo ahorré mucho de esa parte. Entonces cuando les di la camioneta, yo tenía todavía otro equivalente para el siguiente pago, al menos. En mis ahorros, ¿verdad? Pero eso son tus ahorros, ¿verdad? Sí. Pero no, eso no me preocupaba, al menos tengo para pagar el siguiente. Y entonces en el proceso me vine al doctorado y no me pagaban mucho, pues, pero de todos modos, ya lo demás ya no me acuerdo cómo lo hice, pero entre unas cosechas, porque yo tenía unas tierras en México, entre unas cosechas de sorgo que sacamos allá, pagaba el siguiente. El siguiente pago. Pero sí, pues nomás estuve 2 años y los cubrí esos, porque yo tenía que hacer pagos de como unos $10,000 al año, $12,000, algo así al año, a ellos. Me dieron un periodo de 5 años, porque les di la camioneta y lo agarraron como 20,000 o son algo así, y luego ya de ahí me lo dividieron en años. Entonces eran como, no me acuerdo si hicieran como unos $12,000 o $13,000, lo que valía para poder pagar al año que tenía que pagar en un pago, era un pago. Y poco a poco se los pagué, no salieron, no sé. Poco a poco salió y al final ¿Se logró? Sí, se logró todo eso.
Pero todo, te digo, yo no lo planeé de esa manera, pero salió. Pero salió. Sí, porque qué miedo siento yo, o sea, qué miedo sentir que, o también me imagino que en ese tiempo el postdoctorado le tocó vivir un poquito presionado económicamente. Todo presionado. Pero fíjate que tú debes estar todavía jovencita. Lo que debes ver es, yo no sé si tú seas religiosa, pero y no te estoy preguntando, pero lo que debes ver es mientras tengas salud y fuerza y lo demás sale. Y estar abierto a trabajar en lo que sea si tienes necesidad. Sí. Porque yo terminé el postdoctorado y luego de allí pues mi inmigración me mandó de regreso a México para cuando practiqué el Green Card. Yo apliqué para el Green Card y me dijeron, no, usted tiene un compromiso con la Fulbright de regresarse a México. Y de 2 años por lo menos. Eso era otro que yo sabía que tenía ese compromiso, pero dije, me lo van a perdonar. No me lo perdonaron. Llegó allí y me dice, no le podemos dar su Green Card. Dice, no tiene ningún problema. Dice, sí, pero es que se tiene que regresar a cumplir esos 2 años. Y entonces me regresé y dije, ahora sí, ¿a dónde me voy a ir a trabajar? Pero antes de regresarme, una muchachita de México que estaba en Novo, le platiqué y me dijo, no hombre, ahorita dame tu resumen, vamos a ver si acomodamos allá en algún lugar. Y una empresa de agroquímicos me llamó, luego ella se los dio y me llamó a esa empresa y ya me platicaron su situación. Dice, si quiere venir a ver aquí, le tengo un trabajo si lo quiere. Y dice, véngase, pero venga para que vea. Y dice, y si le gusta, arreglamos, y si no, pues ya. Y me invitaron, pues volé allá y fui a ver, era en mi estado. Pues no era una cosa que tú quieres hacer como doctorado, ¿verdad? Pero pues era la opción que tienes. Y yo era gerente de ventas de agroquímicos. Eso era lo que me dieron, una zona. Y si yo quiero que coordines esta zona y tienes estos 7 vendedores aquí, los coordinas para hacer todos los de ventas que tenemos aquí en esta región. Y ya nos arreglamos y ya dije, bueno, yo no conozco bien estas áreas, vamos a aprender. No, fue una buena experiencia, muy buena experiencia, porque yo tuve que trabajar ir a visitar compañías muy grandes como Driscoll's, allí las que están en México, los que tienen que Del Monte, que tienen todas esas extensiones. Conocí unas empresas que no tienes ideas de. Yo me metí a una empresa de invernaderos que los tractores andan adentro. Wow. Sí, son invernaderos de 1 hectárea de invernadero, y ellos tenían 2 hectáreas de invernaderos. Sí, y con los tractores andan adentro, no los tractores gigantes, ¿verdad? Pero los tractores adentro. Entonces ese tipo de tecnología no las puede, yo nunca las había visto. Y Driscoll, cómo produce sus fresas. La lechuga, por ejemplo, de todo eso. Y allí no me gustó mucho esa experiencia de venta que estuve. Y de ahí fue saliendo también para pagar pero esa empresa, fíjate, bien otra de las cosas que agradeces también, cuando ellos sabían mi situación, y dijeron, pero lo único que sí te pedimos es que estés con nosotros por lo menos 1 año. Si no vas a estar con nosotros 1 año, no. Y sí le dije, no se preocupen, voy a estar 2. Lo voy a hacer por ustedes. No se preocupen, 2. Eso es lo que tenía yo que hacer. Por eso me vine. La inmigración bien puntual, me mandó la cita y me vine, le hice la cita, me dieron mi tarjeta para cruzar de residente. De una vez, o sea. Lo que pasa es que yo estaba casado acá. Me casé, pues, y es nomás que mi esposa trabajaba para Kraft Foods. Se casó con una persona de acá de Sí, Estados Unidos. ella trabajaba en Kraft. No sé si conoces la compañía Kraft. La que hace cereales, Kraft Foods. Sí, claro. Cereales y todo eso. Y ella trabajaba allí, y le dije, no te vayas para México, le dije, porque necesitamos dinero. Te quedan cruzar a México y venirme, ¿sí? Claro. Pero me llegó el Green Card, me lo dieron inmediatamente, y le platiqué a la empresa, estoy listo, así, muchas gracias por eso.
Entonces ellos mismos, el gerente me dijo, bueno, Cruz, pero ¿y qué vas a hacer en Estados Unidos? ¿Tienes trabajo o qué? Le digo, no, pero va a salir. Y no te da miedo, también me dijo, no te va a miedo, te estás sin nada. No, de alguna manera va a salir. Pero sí, internamente pues sí te les preocupa. Claro. ¿Y cuando se vino y sin hacer? Y sí me vine y todo, y me llevé como unos 3 meses en encontrar trabajo. Pero entonces lo que te digo nomás, lo que me fui a fertilizar las yardas. Sí. Ya con un doctorado y todo. Sí. Pero es que me enfadé de estar en la casa y pues en lo que te responden en las entrevistas y todo eso. Ajá. Pues ¿qué vas a hacer? No, que te quedas ahí. Entonces pues sí me metí a estudiar papers y revisar y hacer cosas, ¿verdad? Pero me cansé de estar en la casa y allí nada más y dije, no, yo me voy a hacer algo. Entonces encontré no sé si la has visto, esta empresa de Green, True Green is called, True Green, y fertiliza de yardas y me fui a fertilizar con ellos. El doctor, venga a fertilizar aquí. Venga a fertilizar y nomás les aguanté 15 días. No, es que nos daban 35 casas al día para fertilizar. Sí. No, las primeras 10 era fácil, pero ya después las siguientes andar cargándola y dice, no, cuando me voy a parar aquí. No, ya luego encontré trabajo en California, ya me fui para California. Pero sí anduve fertilizando yardas. Wow. ¿Y cómo llegó a Corteva entonces? Cuando yo me fui, cuando yo ya estaba trabajando con Marrone Bio Innovations en California, yo siempre mi meta es trabajar en una empresa grande. Uh-huh. Yo no tenía preferencia, pero yo dije, Bayer, Syngenta, BASF, lo que no tenía yo preferencias. Uh-huh. Con DuPont, FMC. Entonces yo cuando trabajaba en Marrone Bio Innovations, una vez en el IPS, vi que estaban buscando Dow AgroScience, estaba buscando una persona de plant pathologist para hacer un screening en fungicides. Uh-huh. Y vi la persona que estaba allí, platiqué con ella y le dije, yo creo que yo puedo hacer eso que está buscando, sí, estoy seguro que lo puedo hacer. Y ya le expliqué y le digo, porque ¿qué es exactamente que estás buscando? Porque de acuerdo a la descripción yo lo puedo hacer. Y ya me dijo, bueno, pues aplica. Y decías la aplicación normal, y fue formal y ya. Le digo que hice la aplicación, como una semana me llamaron para la entrevista de trabajo y a la siguiente semana me hablaron, sí, ya te la ofrecemos. Y me salió ya de ahí y yo no estaba buscando trabajo honestamente, porque yo estaba con Marrone, pero tenía siempre, andaba poniendo atención. Y entonces cuando vi esa y vi que dije, esto yo lo puedo hacer. Y esto lo sé hacer, cómo hacerlo, lo sé hacer. Y ya me ofrecieron la posición y lo único que me dijeron era como octubre que me la ofrecieron. Dice, nomás que hay un inconveniente, dice, queremos que empieces a tener. Le dije que bueno, pues yo eso es lo que quería. ¿Me da tiempo para poner la renuncia? Sí, le dije, no, me da la renuncia, le digo, y yo tengo todas mis vacaciones, le digo, y además quiero ir a México a arreglar unas cosas, le digo, no, me queda perfecto. Uh-huh. Y le dije, sí, empecé a trabajar en el 2009 con Dow, y ya luego Dow se convirtió en Corteva. Sí, y allí sí fue como quedamos, o como llegué a Dow, a AgroScience y ya lo que estoy ahorita en Corteva. Y entonces, bueno, qué bonito que a mí creo que una de las cosas que más me sorprende de su historia es la determinación, como el tomar esas decisiones y decir, esta es la decisión que estoy tomando y de aquí en adelante lo que salga. O sea, es como mucho sin miedo al éxito, como decimos nosotros. Pues es que a veces no te queda otra, o le entras. Pero esa situación, por ejemplo, que dice que le tocó pagar para poder venirse, o sea, fue un reto bastante grande, pero usted dijo, definitivamente yo quiero una vida en Estados Unidos y pues sí, allí no sé cómo contestar de eso, porque sí. Pues, lo que pasa, yo así he sido desde que estaba chico. Uh-huh. Sí, yo una vez, me acuerdo que yo tenía ganas de unas naranjas y pues nosotros no podíamos comprarlas.
Pero había una huerta allí que tenía un naranjo y se podía uno brincar. Hice un plan como brincar, y corté mi naranja, nomás corté una. La corté y me la robé y me vine con mi naranja. Solo una. Pero solito me fui yo solo para que nadie me supiera que me ve. Óigame, y en todo esto, sus papás, ¿qué pensaban cuando usted ya había hecho el doctorado y todo? Me imagino que estaban como muy orgullosos de... o no entendían mucho que... Dentro de ellos yo creo que sí se sienten orgullosos. Lo que pasa que una vez mi papá me comentó, ay hijo, dice, pues a ver, explícanos qué haces, dice, porque la señora donde trabajo allá, la dueña de un vivero donde trabajaban en Oregon, dice, le platicamos que tú estudiaste en Cornell y se interesó y dice, ¿cómo que tienes un hijo en Cornell? Y ya dice que no, pues me preguntaron que qué estudiaba, pues yo ni le supe qué decir que estudiaba. Y le digo, pues acá no necesitan saber, ¿qué quieres saber ellos? Entonces, no, dentro de ellos siempre se han sentido orgullosos, sí, pero dentro de a su nivel, ¿verdad? Claro. A su nivel, y yo, de allí, siempre mi papá, mi mamá, siempre el primero que lo consultan para hacer algo, no consultan a mi hermano mayor o mis hermanas mayores, porque no me los consultan, siempre me consultaban a mí para tomar una decisión. Y de mayor siempre yo era el que les ayudaba a tomar una decisión. ¿Qué número de hermanos usted? El cuarto. El cuarto. Sí, mi hermano el mayor, no, mi papá nunca le pidió una opinión para hacer algo así, yo era el que les decía, vamos a hacer eso, vamos, o no lo hagas y todo eso. Y que esa es la manera de nuestros papás, ¿no? De decir no se confían en nosotros porque no son mucho de palabra ni son tan expresivos, pero como usted dice, esa es la manera en que ellos lo demuestran. Así es. De hecho fueron a mi boda a Nueva York, ¿eh? Era también de California, se los llevaron allá a Nueva York y estábamos en un restaurante ahí de el Chevy's, ahí en la propaganda, pero nos fuimos al Chevy's allí de Nueva York en el Times Square y ya le dije, estaba con mi sobrino y mi hermano, otro de mis hermanos que fue de la misma, y le digo, mira, antes como ayer que nos peleábamos por una tortilla, No. y mira, y mi papá como que se sentía bien orgulloso de eso, ¿no? De que andas en un lugar y de repente, mira, donde estás en el centro de Nueva York comiendo en esos lugares, no que comías bien, ¿cómo se dice? No que el Chevy's no es nada de cualquiera puede ir allí, pero pues, o sea, de Claro. como de que estás en un pueblo que no tienes futuro y de repente ya estás en lugares como esos, ¿verdad? Claro. Y yo creo que eso es lo que ellos los hacía sentir bien, de que eran lugares que ellos no se imaginaban que iban a estar, entonces estaba ahí. Lo mismo cuando fueron a mi graduación, que fuimos a uno de los hoteles ahí de la Ciudad de México, que nunca se imagina que va a entrar uno a esos hoteles. O sea, mi papá, van allí, entonces se chivían, pero de todos modos. Y también para usted, qué orgullo también darles esa oportunidad, esa experiencia a sus papás. Así es, sí. Sí, eso es bonito y satisfactorio. Entonces, bueno, y yo creo que ya para terminar, siempre hago estas dos preguntas y una es, ¿cuáles son esos mentores que marcaron su vida, ya sea en la parte personal o profesional? Darte solamente una persona nada más sería muy difícil, pero porque una de las cosas que te puede decir luego, mi papá fue uno de los que yo le aprendí mucho. Todavía a veces cuando ando en problemas, lo primero que me acuerdo era cómo mi papá resolvía esos problemas, qué haría él. Porque mi papá perdió cosechas así de lo que él sembraba, perdió cosechas de cero, y yo nunca lo vi que se quejara enfrente de nosotros. A lo mejor él se quejaba solo, ¿verdad? Y se venía a Estados Unidos, si no podíamos, perdió de animales, vacas, y nunca se... Entonces eso yo siempre que me ando en un problema, me acuerdo de cómo lo resolvería él. Pero ya también los profesores en
en la secundaria hubo profesores que yo les aprendí muchos y de allí ellos me recibieron, o sea, a pesar de que no me conocían, les hacía muchas preguntas y me dejaban ir a su casa y eso, yo iba y con ellos me ayudaron mucho. Yo no tenía libros y eso, y entonces yo cuando nos dejaban una tarea y ellos tenían los libros, yo iba y les decía, me prestas primero para hacer. Entonces hubo dos o tres profesores de la secundaria que no eran del pueblo que me ayudaron. Y ya después en la universidad no fue tanto en la universidad, fueron los amigos. En la universidad los profesores, no siendo que no tuvieron tanto influencia, les aprendes, ¿verdad? Los respetas, los aprendes, pero no hubo uno en particular en toda la prepa y la universidad que estuve en el internado, no hubo un profesor que, ay, este profesor. Al final del último año fue unos profesores que nos dieron 2 o 3 consejos, y hubo 2 consejos que a mí se me quedaron muy grabados. Uno de ellos dijo, señores, ya van a salir este es su último año, su último semestre. Y les quiero decir, siempre nos lo repetiese antes de empezar su clase, quiero decir que si quieren progresar en la vida, no se junten con mariachis. Era su versión. Si usted quiere progresar, señor, no se junte con mariachis. Y a mí siempre se me quedó eso grabado. Y dice, sí, porque tú eres, dime con quién andas, y te diré ¿Pero por qué mariachi? Porque los mariachis pues cantan, andan en sus fiestas y eso. Entonces su mensaje era, júntate con gente que sabe de tu carrera, los que te van a dirigir, te van a llevar a ese. Okay. Sí, porque el mariachi va a ser mariachi, ¿verdad? Pero ellos van a ser mariachis. Claro. Entonces si quieres solo ser un mariachi, terminas cantando y terminas hacer eso, pero no vas a hacer carrera más que todo era como rodearte de las personas que te van a ayudar, así, y de gente que sabe. Sí, y entonces a mí se me quedó muy grabado eso. Entonces no es cierto, no tengo nada acá en contra de los mariachis, ¿verdad? Claro. Solo era su dicho. Era su dicho de él, y es un dicho así que nomás que lo acomodó con los mariachis. ¿Y cuál era el otro consejo? El otro consejo que nos dio otro profesor fue diferente. Y ese profesor también todos los días llegaba, era el último semestre que estábamos, pero unos profesores veteranos ya. Él dijo, señores, ya van a salir y les voy a recordar siempre sonrían. No importa qué les estén diciendo, siempre sonrían. En la cuestión de trabajo, siempre sonrían. Dice, y no sé, déjame ver cuáles son las palabras que sé, porque ellos me lo dijeron, y no se comen, y no se vayan a quemar por una cantidad pequeña. Lo que sea, no te dejes dar, porque había muchas tranzas en ese tiempo, no mucho. Que no se vendieran. Que no se vendieran, y si no se vayan a vender por una cantidad muy pequeña. Lo que sea, simplemente su mensaje era no se vendan. Porque hay ese tipo de situaciones, claro. ¿No? Y que pasa, era la corrupción y todo eso, ¿no? Y él dice, siempre sonrían y no se vayan a vender por una cantidad muy pequeña, si lo van a hacer. Y hoy en día lo aplica todo. Y eso lo he aplicado, y a mí me pasó una vez porque a mí me ofrecieron con tal de que firmara un documento. Y eso se me vino luego eso, de que no se vendan por una cantidad pequeña. Y lo que él decía, no se vendan, simplemente no hagan eso si quieren. Y a mí yo me acuerdo que les dije, no quieres ese dinero, no lo necesitas, sí lo necesito, pero no de esa manera. Si no, el dinero después sale. Y no quise firmar y no les firmé. Qué bueno. Y son 2 consejos que se me quedaron muy grabados. Cuando ya salí a trabajar, tuve la fortuna de tener un jefe de la estación experimental, bien experimentado. Él fue el secretario general de Agricultura de México en su tiempo. Con un presidente era el secretario de Agricultura. Y entonces él llegó él era director de mi estación donde yo estaba, pero él lo hacía por amor nada más. Él no tenía ese. Entonces era un político, tenía doctorado en genética. Él descubrió una interacción de genética que es famosa en gente que sabe de genética.
entiende que la interacción ambiente y fenotipo, él inventó o él lo descubrió todo eso en su tiempo de doctorado. Pero cuando llegó él se hizo político y él llegó a ser el secretario de general con ese presidente. Entonces a mí me tocó él y a mí me enseñó mucho él de ese te iba a decir uno, pero se me olvidó su consejo de él que me dio, pero él siempre, él no tenía miedo ir a platicar con los gobernadores. Él platicaba y lo respetaban mucho. Pues es que lo conocían que él venía de esa administración. Entonces él me invitó de subdirector con él. Pero él me apoyó mucho y él me decía mucho, compañero, así nos decía, no nos decía de Cruz, compañero, sí, usted haga esto, no tiene que... Entonces una vez me acuerdo que él no tenía miedo en decir, queremos que hagan este proyecto y este va a ser el presupuesto de tanto. ¿Lo pueden hacer? Oh, sí, ¿cómo no? Sí, lo podemos hacer. Y yo le decía, doctor, y doctor Pucho, doctor, pero ¿dónde lo vamos a poner? Compañero, no se preocupe de eso, de alguna manera lo vamos a hacer. Entonces él me enseñó mucho ese doctor y me apoyó mucho. Y de hecho yo me relacioné, yo platiqué con gobernadores del estado por él, porque él me dejaba. Compañero, usted le toca, usted platique. Ahí dígale, yo fui a Cuba, yo conocí en representación de él. A Cuba yo conocí el secretario de Agricultura de Cuba. Wow. Porque fuimos a platicar con él. Y sí, pero él, porque él lo que dice, compañero, yo no tengo ganas de ir a Cuba, usted váyase. Ya conocía demasiado político, sí, sí. Entonces, sí fue de las otras personas que yo... Y aquí en Cornell, mi asesor fue de origen alemán, o es de origen alemán. Y lo primero cuando llegué a Cornell me dijo, no quiero que pierdas el tiempo tomando cursos, eso es perder el tiempo. Lo vas a aprender haciendo en el laboratorio, nomás lleva los que son requisitos y das. La otra cosa que me dijo, mi problema es el dinero, tú preocúpate por tu investigación. Y un consejo que me dio, porque me dijo, Cruz, ya después que llevaba yo como 3 o 4 años con él, Gilberto Laya de Señenda, yo no sé si lo conoces, anda aquí, es Señenda Gilberto Laya. Sí, Gilberto y tú son de las personas, Gilberto es de Colombia. De Colombia, sí lo conozco. Ok, Gilberto dice, tú y Gilberto son las personas más productivas que he visto de producir resultados. Pero son las personas que los he visto que tienen muchos problemas de sentarse a escribir. Y entonces dice, pero los productivos son... impresionante, dice. Y entonces un día me dice, Cruz, dice, trabajar duro no te va a llevar a donde quieres llegar. Vas a conseguir muchas cosas, pero no te va a llegar. Va a llegar un momento que tienes que trabajar inteligentemente, con una meta en mente, ¿por qué lo estás haciendo? Dice, sí, pero sí, que grábate eso, dice. Trabajar no es todo, hay que trabajar con dirección. Fue la otra cosa que yo aprendí. Wow. De ahí. Y ya después la experiencia me ha dado, mi propia experiencia me ha enseñado. Qué bonito escuchar es que al final todas esas lecciones de vida lo forman a uno como persona. Y tú todavía tienes mucho delante y estás muy jovencita y lo único que te recomiendo, ya te lo dije, las cosas hay que agarrar el toro por las orejas. Pero por los cuernos. Por los cuernos siempre va a haber altibajos y idas y bajadas y subidas, pero siempre hay una solución. Y esa es la última pregunta que siempre hago, es ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? O sea, ¿cuál es el legado que le gustaría dejar? Es un plan que tengo una persona me preguntó algo así similar un día que estábamos platicando. No me preguntó ella me preguntó ella me dijo que ella quería ser successful en agarrar posiciones altas y qué será eso. Y le dije que no, que yo me gustaría más dejar un legado. Y me dice, ¿pero qué legado es?
vamos a algo que sea importante, un libro, que la gente lo lea, que tú estás muerto 50 años, todavía lo lean, tú digo, este fue el que hizo ese. Y eso es lo que me gustaría dejar, probablemente siempre a escribir un libro, por ejemplo, y que la gente de alguna manera, el nombre que quede allí, o los artículos. Yo no tengo oportunidad de escribir mucho, pero ese sería un legado, que la gente leyera un artículo como, no estoy diciendo que va a llegar, pero yo admiro mucho, por ejemplo, Darwin, cuando escribió su libro, y todavía leemos Darwin, y todavía hay mucho pleito con Darwin, y ese es legado. Esos son bonitos legados, y esos son los que a mí me gustaría. No estoy diciendo que lo voy a hacer, porque no, pero si saliera algo como eso sería formidable. Que dejes tú algo así, que todavía 50 años o 100 años después todavía te estén hablando de que, este fue el que hizo eso. Eso es lo que a mí me... Por supuesto que yo quiero hacer dinero también, ¿verdad? Sí, pero, claro. Pero hablando así que viviera uno cómodamente, que no tuviera ese tipo sería de las cosas que como el genetista Mendel también, ya ves que todo el mundo habla de Mendel, y le llaman 200 años o no sé cuántos años, y todavía le dice, qué bonito sería que alguien diga, Cruz, que fue Cruz el que inventó esto. Esa es la que me gustaría. No sé si le di muchas vueltas. No, claro, lo que le iba a decir con eso es que quizá, no sé cómo la vida va a ser más adelante en ciertos años, pero que sí estoy segura que con esta historia que usted ha contado va a haber al menos una persona que va a decir, wow, o sea, yo quiero llegar ahí también, o yo quiero ser así, porque para mí es muy importante eso, que la gente pueda ver, digamos, cómo usted ha sido capaz de vencer tantos obstáculos, que salió de un lugar tan pequeño donde todo el mundo lo que veía era emigrar y trabajar, emigrar a Estados Unidos y trabajar duro, y eso era todo lo que usted veía, pero usted navegó todo eso y enfrentó todos los retos que tenía que enfrentar para llegar a estar aquí hoy. Entonces, para mí es muy importante eso, y creo que es algo que va a quedar grabado. Pues ojalá que a alguien le gustaría eso, y no es tanto de llegar. Otra de las cosas es no llegar, es mantenerse a donde llegaste. Y ya llegaste aquí, y a dónde quieres llegar. O sea, teniendo visión. Sí, inclusive llegar hasta donde puedas, ¿verdad? Es lo que quiero decir. O sea, ya llegaste aquí, o bueno, que sigue allí, que sigue más allá, hasta donde Dios quiera y el cuerpo te lo permita. Darle. Sí. Y seguir adelante y hacer las cosas que te gustan. Hay cosas que no nos gustan hacer, pero hay que hacerlas. Sí. Alguien las tiene que hacer. Es cierto. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por contarnos su historia de vida, y que ojalá más personas puedan inspirarse a través de eso. No sé si quiere decirle algo a las personas que nos están escuchando. Pero prácticamente ya lo dijiste, ya hablé mucho. Y ya no, prácticamente nada más, probablemente si alguno está interesada interesada en platicar en estas reuniones o algo así, más estoy abierto o que me pueda llamar a mí a hacer podemos platicar un poquito más acerca de lo que nos referimos en esta plática. Otra cosa, ya lo dijiste. El doctor Cruz es bien famoso, se lo digo aquí en la conferencia, le venía diciendo yo, y en verdad es una persona muy abierta, muy amable, muy alegre, y creo que lo que él se está diciendo, pues yo he tenido la oportunidad de experimentarlo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a ustedes si llegaron hasta aquí. Saben que si llegaron hasta este lugar, pongan una bandera de México para que, ya que nuestro entrevistado es de ahí, para que sepamos que llegaron ustedes hasta el final. Así que espero lo escuchen y sigan escuchando también este podcast. Déjenme sus comentarios, qué piensan y a quién más les gustaría que entrevistara. Nos vemos.